Polémica en redes presenta hashtag Elon Musk. Lunes, 21 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. A continuación, Voces Públicas. Clasificación A. Para todo público. Amigas, amigos, muchas gracias por estar en una emisión más de Voces Públicas. Hoy tenemos el privilegio, el gusto de tener con nosotros a Pablo Gómez, 4 veces exlegislador en la Cámara de Diputados, una vez senador, una vez asambleísta, dirigente político de 3 partidos de izquierda diferentes y sobre todo ahora uno de los cerebros de este planteamiento de la reforma a 18 artículos constitucionales en materia electoral y de democracia. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti y al canal por la invitación. ¿Cuál, desde tu punto de vista, Pablo, es la nuez o alguna de las nueces fundamentales de esta reforma, que evidentemente es la reforma de el fin de un régimen y el inicio de otro? Un poco lo que también sucedió en 1911, cuando Madero estaba de presidente electo y presidente de la República. Se plantea una reforma electoral que pretende acabar con el modelo del porfiriato de 32 años. ¿Es comparable esta reforma a esa, o cuál sería, desde tu punto de vista, el punto fundamental? Creo que cada una de las grandes reformas electorales que ha habido, empezando la del 77-78, que llevó a una elección un poco distinta en el año 79, conformar una Cámara de Diputados diferente. Así es. Abrir los espacios de radio y televisión a los partidos políticos, que fue una cosa muy importante. A la otra reforma que también fue muy importante, cuando se prohibió, después del fraude de 2006, se prohibió la compra de radio, de espacios de radio y televisión por parte de particulares, y de partidos y de todo el mundo. Esa reforma también tuvo mucha importancia. Pero el sistema de representación sigue siendo el mismo desde el año 77, 78, 79, cuando se hizo la reforma de López Portillo y Rey Ceroles. La Lope. Sí, la Lope se le llamó, porque así se llamaba la ley, ¿no? Así es. El presidente se apellidaba López y le pusieron Lope. Entonces, ese sistema de representación lo hemos tenido, hasta hoy lo tenemos. Así es. Le llaman sistema mixto con dominante mayoritario. Una parte se elige en unas inexistentes 5 circunscripciones plurinominales, de donde salen los llamados plurinominales. Exactamente. Que son puestos por las directivas centrales de los partidos para tener una base de cada grupo parlamentario en la Cámara, y luego 300 distritos que tampoco existen, porque como referencia política el distrito electoral en México no opera el ayuntamiento, desde luego el Estado,
el Estado es la base, digamos, de la actividad política. Así es. O en el caso de la Ciudad de México, bueno, la entidad llamada Ciudad de México. Pero los distritos nunca operan y siempre los están cambiando. Es un cambio todo el tiempo, Todo ¿verdad? el tiempo, sí, están cambiando. Ya de repente ya no eres de ese distrito, pasas a ser de otro. Las entidades también pues, se van acortando Sí. o aumentando su número de distritos. Pero no es un recinto, no es una referencia de la vida política de México. Así es. Entonces, bueno, se está planteando cambiar este sistema de representación, porque pues dio lo que dio, ya llegó un momento en el cual la Constitución misma acepta que puede haber sobrerepresentación. Ese ¿No? es uno de los cambios fundamentales, ¿verdad? Terminar con el sistema mixto e irnos a la A un plurinominal. sistema nuevo que tiene que consistir en que si ya no hay pluris, Exacto. pues ya tampoco va a haber unis. Unis, así es. Pues ¿dónde están los distritos? ¿No? Ahora, ¿qué es lo que se propone o lo que se ha pensado? Cosa que va a seguirse discutiendo, incluso dentro del gobierno hay quien plantea modalidades, ¿no? Así es. Y eso va a seguir ocurriendo. Ahora, pero lo que viene en la iniciativa es una modalidad bastante conocida en el mundo, en la que cada entidad federativa se le asigna un número de curules según su población. Ok. Y ahí se van a elegir ese número, No según los distritos, sino según la población. según la población de cada estado, porque ya distritos ya no va a haber. Ya. Para hablar de la propuesta nueva ya no podemos hablar de distritos más que como referencia de un Histórica. pasado que ya queremos dejar para siempre. Los distritos pues fueron originalmente del siglo XVIII en la forma de elegir en Gran Bretaña. Así es. Estados Unidos tiene el sistema de distritos. Y también ahí todo el tiempo lo están cambiando. Y hay un lío, ahorita hay un lío espantoso porque metieron mano negra en el cambio de distritos por lo del censo Así de es. pandemia, que no sirve el censo porque es de pandemia, ¿no? Una bola de cosas. Bueno, entonces aquí también tenemos nosotros un problema de reestructuración de distritos. Bueno, proponemos que ya no tengamos ese problema nunca más. A cada estado se le asigna, según su población, el número que le corresponda de curules, y entonces la gente vota listas. Los partidos postulan listas. Y los independientes también se ponen en listas. Cumplen su requisito de registro. Actualmente los independientes no han participado en los llamados plurinominales. Eso no era para ellos. Exacto. Era para los partidos, ¿no? 200 diputados. Eso ya terminaría. Entonces se votaría igual, ¿no? Si un partido, vamos a llamarle el Partido de las Causas Vivas, saca el 10% en un estado donde hay 10 lugares, 10 escaños. lugares, y entonces le toca siempre que tenga pues el cociente natural que se establece en la división entre el número de ¿El cociente va a ser curules. 2.5 o 3? No, ese no es el cociente, ese es el requisito, Requisito de para el reparto. Es el mismo que ahora. Actualmente es 3%. Exacto. Entonces, no se propone modificarlo. Pero hay un cociente. Entonces, son 10, vamos a suponer. Diputados se van a elegir en un estado y han votado 10 millones, ¿no? Así es. Por decir algo. Entonces el cociente viene haciendo 1 millón, no será así nunca, ¿no? Estamos poniendo una cosa... Cifras cerradas. Completamente arbitrarias. O sea, cada lista, cada partido tendrá una lista, pero habrá listas de candidatos independientes, eventualmente registradas, pues tiene tantas curules como porcentaje de votos haya obtenido en la elección. Solo se podrá votar por una persona de la lista cuando tú vayas a la casilla en el caso de diputados federales, o puedes... Tú votas por la lista completa. Okay. Ahora, el orden de la lista, hay 2 posibilidades que ya se verá en alguna ley, ¿no? O 3.
¿Cómo se establece el orden de la lista? Se puede establecer como lo propone el partido o la asociación de candidatos independientes, o lo determina el votante, como era en Italia. Exacto. Que yo no lo recomiendo porque se generó un sistema de fraudes, que ahorita no viene al caso contarlos, pero ese sistema no funcionó bien, con listas abiertas. Ah, ok. Bueno, pero puede haber una combinación de lista abierta y no abierta, o puede haber otras combinaciones más. El problema del sistema no es ese. El problema básico es si el sistema va a ser un sistema de voto, un sistema proporcional en el que todos los votos valgan lo mismo. Exacto. Que esa es la idea. No como ahora, que en un distrito los que no votan por el que ganó, esos no están representados. Claro. Nada más se representan los que votan por el diputado uninominal del distrito que ganó, o sea, el candidato que ganó. Entonces, acá no, acá es un sistema en el que toda la ciudadanía se representa porque es representativo el sistema, por definición, ¿no? Entonces, los únicos que quedarían fuera, pues son los votos que no son válidos. Exacto. O aquellos que no alcanzan a tener un derecho a representación por su cantidad, que serían ya, digamos, pues los menos, ¿no? Dependiendo también del número de curules que le haya tocado a cada estado. Entonces, de todas formas, este sistema, que ya no es un sistema de mayoría relativa, ni tampoco de listas pluris, así es, nacionales, o sino de proporcionalidad, sino de proporcionalidad pura, así es, que se le llama. Ahora, ¿cómo se define después el orden de las listas? Pues eso ya es un asunto de la regulación secundaria. De la ley secundaria. Sí, sí. Que puede cambiar según la realidad, como se vaya analizando. Por ejemplo, Pablo, yo soy candidato del Partido Socialista del Sureste de Yucatán y quiero... Eres de Carrillo Puerto. Soy bisnieto de Carrillo Puerto. Y quiero ser candidato a diputado federal postulándome como candidato de un partido local, estatal. ¿Cómo van a ser las reglas para eso? O sea, ¿van a poder inscribirse? Un partido local podría participar en las elecciones locales, como es del Exacto. todo natural. Para participar en una elección de carácter federal, tendría que presentar, cubrir un requisito de tipo federal que la ley determinará. No la Constitución, la ley secundaria. Sí, la ley secundaria. Ah, ok. Es decir, ¿qué se requiere para inscribir una lista de candidaturas? Ok. Una lista de candidaturas, cumples el requisito, presentas tu lista de candidaturas independiente, puedes hacer la propaganda de que eres de un partido local, si quieres, o si no lo eres, pues no. El caso es de que los partidos políticos nacionales y los candidatos independientes o candidaturas independientes van a estar por primera vez en un plano de igualdad. De igualdad. Lo importante es el voto. Y el candidato, no el partido que postula o... Bueno, puede ser que sea muy importante el partido que postula, o puede ser que no sea tan importante porque sus candidatos hayan echado a perder el plan y entonces la gente se vaya a votar por una lista de candidatos independientes. Así es. O puede haber una serie de combinaciones, pero sin las rigideces del sistema actual. Que hay actual, así es. ¿No? En la que los independientes no están en la distribución de 200 diputados. Pueden participar en la competencia de 300, pero los votos que sacan tampoco van a estar representados en ningún lado si no tienen un distrito de mayoría. Exacto. Y como eso no ocurrió en la última, en ninguna parte, entonces ya no hay candidaturas independientes. Entonces eso es primero poner un sistema que admite candidaturas independientes, porque
México tenía un problema mundial en el que todo el mundo lo criticaba porque eso no se permitía. Así es. Y la Corte en algún momento dijo que estaba mal esas limitaciones. En el caso de Hacemos el Castañeda. sistema de candidatos independientes, pero dentro de un envase en el que se hacen inoperantes. Exacto. ¿Por qué? Pues porque ya viene entonces la limitación acá, la limitación allá, toda clase de estructuras para que los independientes no funcionen. Que eso Entonces, es- nos eso es- estamos engañando como país a nosotros mismos, ¿no? Así es. ¿Por qué? Bueno, pues porque los partidos políticos en México son una cosa excepcional. Digo, no son cualquier cosa. O sea, con esto Hacen unas maniobras que sí están de Así acuerdo, es. pero no están de acuerdo. se elimina la partidocracia con esto. No, la partidocracia no se va a eliminar más que cuando se superen la organización de los partidos como los conocemos, que será todo un fenómeno sociopolítico. Ahora, lo que será bombardeado con este proyecto, pues es el poder que tienen, ¿no? Claro. Las burocracias. Claro. Ahorita vamos a hablar de otros mecanismos que también le da demasiado poder a las burocracias de los partidos. No es lo mismo hablar de poder de los partidos políticos como congregaciones Exacto. ciudadanas Colectivos. que de las burocracias que los manejan. Hay que tener siempre una distancia Así es. porque no hay una igualdad entre una cosa y la otra. Y además, bueno, la historia de México pues lo demuestra pues con mucha claridad, ¿no? Yo creo que aquí de lo que se trata es en primer lugar tener un nivel de representación lo más completo posible de los ciudadanos Exacto. en los órganos del poder público. Congreso de la Unión, congresos locales, ayuntamientos. Esa es la primera cuestión básica. La segunda cuestión es que se haga con un sistema en el que esta representación plural, como no la hemos tenido hasta ahora, se exprese, Exacto. ¿no?, en una situación de igualdad de todos los que participan en la contienda por el poder. Ese es el punto. Cosa que no existe exactamente, porque el sistema está hecho para que pues haya unos más iguales que otros, como se dice, ¿no? Candidatura efectiva, voto efectivo. Y luego, bueno, también tiene como propósito el acabar con el financiamiento público de las burocracias partidistas de por sí y solamente concentrarlo, ahorita podemos hablar Así de es. eso, en las campañas electorales para igualar el terreno, ¿no? Y otro elemento muy importante es la austeridad. Exacto. Exacto. Bajar el número de representantes, porque el aumento de representantes no eleva la calidad de la representación, Así es. solo por el número. Así Entonces, y además eso en todos los niveles, federales, locales y de ayuntamientos. Y hacer un nuevo instituto nacional y ahorrarnos decenas de miles de millones de pesos en gastos innecesarios. Así es. ¿Qué te parece si ahorita abundamos en esto? Vamos a un corte, no nos dejen, estamos con Pablo Gómez. Esta es tu cara con heroína. Esta es tu cara cuando haces ejercicio. Esta es tu cara con pastas. Esta es tu cara con el primer beso. Esta es tu cara con fentanilo. Esta es tu cara cuando ves el amanecer. Piénsalo bien, al final, ¿con qué cara te quieres quedar? ¿Con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida? Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. 126 millones de habitantes merecen información confiable y oportuna. Informativo 14. La realidad sin filtros. Periodismo de investigación que busca la verdad. Es tu derecho. Informativo 14. Lunes a viernes, 20 horas.
Canal 14. Tus causas, tu canal. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. Cómeme como nosotros y ponte saludable. Amigas, amigos, continuamos con Voces Públicas. Estamos platicando con Pablo Gómez, exdiputado, exsenador, exdirigente político, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera e impulsor de esta reforma constitucional en materia electoral. Hablamos de este modelo nuevo que van a ser las listas. Acabamos con el sistema mixto que heredamos del 77-79 de plurinominales y uninominales y entramos a un modelo de proporcionalidad que también va a ser toda una revolución. Otro de los elementos que en primera instancia, hasta donde yo he visto en los comentarios primeros, es muy bien recibido, es el tema de la reducción del dinero, que terminamos justamente el bloque anterior hablando de esto, de que si se aplica el modelo que se está proponiendo, hay una reducción de alrededor de 24,000 millones de pesos anuales. Es decir, se acaba el gran negocio electoral que en realidad no beneficiaba al ciudadano, beneficiaba o a las burocracias, o a los consultores, o a las encuestadoras, o a quién sabe qué sistema de, ahora sí que de lavado de dinero, ¿no? Bueno, ¿Cómo podríamos es explicar posible, esto, Pablo? Mira, empezando por el instituto. Sí. El instituto es la cosa más cara del mundo, ¿no? El actual INE. El INE. Tiene 332 juntas ejecutivas. 332. Sí, tiene muchos más cuarteles que el ejército. Así y es. la Armada juntos, ¿no? O sea, es un ejército grande. Más que la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene ahorita Implanta. 219. Algo. Sí, está con muchas dificultades haciendo pequeños cuarteles. Bueno, yo pienso que una de las cosas más importantes que generaría esta reforma es la eliminación de 300 juntas, porque corresponden una para cada distrito. En el territorio, cada vez que hay elecciones, deberá crearse un organismo, pero no permanente, sino habrá un organismo que durará la preparación de las elecciones y la realización de la elección misma, como es en todo el mundo. Así es. En todo el mundo no existe esto de que el Instituto Electoral es un gigante, Elefantiásico. que durante 2 años no trabaja y trabaja mucho durante 1 año. Ahora sí que trabaja demasiado durante 1 año, pues los otros 2 pues se la pasan a todo dar, ¿no? Se rascan el tuch. Como ¿Por dicen qué? en el Bueno, fierro. pues están cobrando por saber, Exacto. por ser buenos organizadores. Ya tenemos tanta gente que conoce los sistemas electorales en el país y el sistema mismo de votación y la organización de votación. No necesitamos a tantos profesionales porque es un costo gigantesco. Así es. Ahora, la unidad central del instituto también es muy onerosa. Tiene facultades que no tiene por qué tener, ¿no? ¿Estamos hablando del Consejo General? ¿O de la Junta General Ejecutiva? De la Junta General Ejecutiva. Porque el Consejo no son más que 11, ¿no? Así es. Ganan más que el presidente, Así ciertamente. Pero esas son maniobras desvergonzadas. Así es. No forma parte del sistema tampoco. Eso lo agregaron. Exacto. Como un defecto adicional. Pero yo no me refiero al Consejo, ese es otro tema. Me refiero al aparato central del instituto que está organizado en la Junta General Ejecutiva. Es muy grande y hay funciones que no son necesarias. Hay una
que destaca mucho porque la educación cívica no puede estar a cargo del Instituto Electoral, ¿no? Porque está a cargo de la escuela, Claro. está a cargo de los partidos, de los medios de comunicación, está a cargo de los sindicatos, está a cargo de un montón de asociaciones y de instituciones que se encargan de dar o de participar en la educación cívica. No el instituto, porque por eso el instituto, que tiene esa función y gasta dinero, lo que gaste, pues nunca jamás, nunca Así es. podrá llevar a cabo funciones verdaderamente importantes en esta materia. Pero, por ejemplo, mira, tenemos de manera permanente en todo el sistema la organización y la capacitación. Cuando vienen las elecciones los juntan. Sí. Pero durante todo el año... Están separadas. De todos los años no pueden... ¿Por qué? Bueno, porque el gigantismo burocrático es una de las grandes enfermedades de este instituto. Y ese gigantismo burocrático se complicó al mantener los organismos públicos locales, electorales. Así es. Que eran los viejos institutos electorales, uno por cada estado y uno por la Ciudad de México, los 32. Los mantuvieron, pero al mantenerlos duplicaron muchas actividades entre el Instituto Nacional, ya no era federal, ahora era nacional, y los pusieron bajo la égida del nacional. Exacto. Las cosas más importantes se deciden en el nacional. Incluso los pueden hacer a un lado 100%. Ya, en ese extremo. ¿Sí? Totalmente. Eso lo permite la Constitución actualmente. De quitarles una parte a quitarles todo. No tiene sentido que sigan existiendo. Dicen, es que eso no lo paga el gobierno federal. No estamos hablando de gastos federales. Estamos para ver... Es dinero del pueblo a final de cuentas, ¿no? No importa quién lo esté administrando. Se está gastando muchísimo dinero sin sentido alguno. Ahí estamos hablando de los soples. Doble gigantismo, los llamados soples. Exacto. Los institutos locales electorales, que ya dependen del nacional y cuyos integrantes, los consejeros de esos soples, los nombra el Consejo General del INE, actualmente. Ya ni siquiera los congresos locales. No. Son los del INE. Entonces, ese gigantismo pues se complicó, porque ahora ya son redundancias. Claro. Además de gigantismo burocrático, son redundancias burocráticas, y bueno, seguimos pagando, pues porque unos señores decidieron que se pagara. Bueno, yo creo que pues eso hay que hacerlo a un lado, ese concepto no tiene ningún sentido. Ahora, los partidos políticos, cuando la primera reforma de 77, 78, 79, que se procesó, así es. La elección primera fue del año 79, cuando entró una oposición más fuerte, más clara, más transparente y más independiente. ¿Tú fuiste electo en esa primera? Sí, yo fui diputado entonces. Cámara de Diputados. Sí. Ahora, estaba Valentín Campa, Otón Salazar, Ramón Danzós Palomino, estaban personas como... Bueno. Alejandro Gascón, si no me equivoco, ¿no? No. ¿No? Ah, sí, él, claro, sí, desde de luego. Nayarit. Sí, Alejandro. Estaba... Bueno. Estaba Rolando Cordera, si no me equivoco, en ese No, primero, ellos ¿no? estuvieron en la siguiente. Cuando eran de la coalición de izquierda. Del PSUM. Y del Partido Socialista Unificado de México. Así es. Ellos entraron en la formación del PSUM. Pero bueno, esa historia ya es lo que es historia. Lo importante que debemos tomar en cuenta por el momento respecto de este proyecto actual que presentó el presidente es que entonces no había financiamiento más que para campañas. Y la parte más importante del financiamiento de campañas era el tiempo en radio y televisión. Exacto. Y además en la propaganda visual. Bueno,
Pero cada año no había una cantidad de dinero que se le repartía a las burocracias de los partidos. Cuando vino la renovación moral de la sociedad, que pues no fue tal renovación y mucho menos moral, y menos todavía de la sociedad, porque ni siquiera alcanzó al Estado. Así es. El entonces presidente planteó que había que hacer un financiamiento fuerte de los partidos para poder hacerlo legalmente al PRI. Porque el financiamiento del PRI era irregular. Era completamente ilegal. Y él lo que quería era la renovación moral. Entonces eliminar la renovación, el financiamiento al PRI implicaba legalizarlo y darle a los partidos políticos restantes también financiamiento. Estamos hablando de la del 86, sí, de la reforma electoral. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que pues no les alcanzó el financiamiento ordinario que se le llama. Okay. No es el de campaña, es el ordinario, el de todos los días de todos los años, incluyendo el año electoral. También hay ordinario. Sí. Son 3 años de ordinario. Así es. Aparte del de campañas. Entonces, no les alcanzó a los del PRI, siguieron dándole dinero. Pemex Gay de 1,000 millones de pesos que les dieron. Del 2000. Eran 1,100, aunque el IFE les hizo un descuento de 500 y tantos. Y nada más les puso multa por 500 y pagaron 1,000. El doble, que es lo que se paga. Porque el INE así funciona. El INE es el INE. Bueno, el IFE anterior, no existía todavía el INE. Pero era el mismo esquema, la misma cosa, y el mismo la misma lógica. La misma lógica y la misma ideología. Sí. Entonces, todo lo que no había y lo inventaron para moralizar, digamos, dejar de subsidiar ilícitamente al PRI. Exacto. El PAN denunció esto. Así es. Y dijo que no iba a recibir el dinero, le dijeron que era obligatorio. Y entonces dijo que lo utilizaría solo en edificios, oficinas, escritor, es decir, no en gasto burocrático. No en gasto burocrático. La izquierda, desde el año 78, 79, cuando participó Arnoldo Martínez Verdugo en la discusión que convocó Reyes Heroles en la calle de Bucareli, en su oficina, no planteó el financiamiento permanente de los partidos, sino solo el de las campañas. O sea, no fue una demanda de la izquierda, porque también han querido decir que los partidos pequeños de izquierda estaban subsidiados. No, este partido ni siquiera tenía entonces su registro y planteó el financiamiento público de las campañas electorales para igualar. Claro. Y un control y un límite al financiamiento privado. Claro, el problema nunca fue el financiamiento privado, aunque lo ha habido. Claro. Lo ha habido incluso ilegalmente. Pues ahí están los amigos de Fox. Así es. Bueno. Monesgate. Todo reciente. Muchísimo, pero lo que es privado, privado de empresarios, el principal que hemos tenido es el de amigos de Fox. Exacto. Ahora, el punto es que entonces el financiamiento ordinario, no de campaña, de los partidos es producto de una maniobra del PRI para darle dinero al PRI mismo. Así o sea, es. del gobierno priista para darle dinero al PRI. Ahora, como no les siguieron dando dinero ilegal, pues esto ya fracasó, ¿no? Claro. ¿Por qué no reconocerlo ahora? ¿Cuáles han sido las consecuencias? Los partidos no cobran cuotas a sus afiliados, porque los afilian en la forma más clientelar. Así es. Todos, todos. Ahora, no hay boteo. No hay una relación orgánica de alguien que ingresa a un partido convencido y paga una cuota, aunque sea de 10 pesos al año, lo que tú quieras. Así es. Bueno, hay unos que son tan grandes que con cobrar
10 pesos al año ya juntarías mucho dinero, ¿no? La cosa es que las burocracias de los partidos no juegan un papel en la democracia porque sus funciones no están vinculadas a la participación política electoral, es decir, al derecho del pueblo de elegir a sus gobernantes y representantes. Son estructuras permanentes. Así es. ¿No? Completamente parasitarias. El gasto de los partidos tiene importancia en dos medidas. Primero, como elemento de evitar pues la diferenciación, ¿no? Así es. De unos partidos y otros por el grado de riqueza que puedan tener, y entonces el financiamiento público iguala algo, ¿no? Así es. Atempera, digamos, la desigualdad. Y segundo, el financiamiento de campaña, pues permite movilizar a mucha gente en una actividad directamente vinculada al debate, al planteamiento, a la propuesta, al vínculo con la gente, a los actos de campaña, a la difusión de la propaganda, a una actividad que es esencialmente democrática. Ese es el que se rescata. En la lucha electoral, en la lucha por el poder. Claro. Entonces, pero el gasto ordinario de todos los años y todos los meses que le llega su cheque a cada partido, pues eso no tiene ese sentido, ¿no? O sea, es eminentemente burocrático. ¿Ese se acaba? Ese se propone que se elimine. Genial. 100%. Vamos a un corte, y Pablo. se mantenga el de campaña en el mismo nivel, en la misma cuantía ¿Sí? que ha tenido hasta ahora. Perfecto. No se rebaja, se mantiene igual. Pero el ordinario, cero. Afuera. Esa es la propuesta. Perfecto. Vamos a un corte, no nos dejen. Seguimos en Voces Públicas. Esta es tu cara con heroína. Esta es tu cara cuando haces ejercicio. Esta es tu cara con pastas. Esta es tu cara con el primer beso. Esta es tu cara con fentanilo. Esta es tu cara cuando ves el amanecer. Piénsalo bien, al final, ¿con qué cara te quieres quedar? ¿Con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida? Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte. Presenta tu declaración anual 2021 si eres persona física. Recuerda que en abril las personas físicas deben presentar su declaración anual si tributan en alguno de los siguientes regímenes: servicios profesionales, honorarios, actividades empresariales, plataformas tecnológicas, arrendamiento, intereses, dividendos, enajenación de bienes y adquisición de bienes. Presenta tu declaración anual, ahora es más fácil y seguro. ¿Quieres saber más? Visita sat.gov.mx. Con Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Amigas, amigos, continuamos en Voces Públicas. Estamos analizando los puntos principales, no todos, porque son muchos, de la propuesta de reforma electoral con Pablo Gómez. Y en el bloque anterior nos hizo una explicación muy detallada y clara sobre la eliminación del costo de esta burocracia parasitaria, tanto de los organismos electorales como de las burocracias partidistas. Esta disminución va a significar un ahorro de cerca de 24,000 millones de pesos. ¿Estoy en lo correcto? Pues yo pienso que más, ¿eh? Más. El cálculo es moderado, pero bueno, dejémoslo ahí. Hay otro elemento interesante en la propuesta, que es el fin de los tiempos electorales en radio y televisión. Es decir, que la autoridad electoral no tenga que intervenir en el tiempo aire de los medios electrónicos
para estarnos bombardeando de spots, incluso fuera de temporada electoral, lo que está sucediendo ahorita. De repente tenemos una conferencia matutina del presidente y bolas. Te meten un spot de un partido o de una autoridad electoral. ¿Esto se va a acabar con esta propuesta? El que la autoridad electoral, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tengan tiempos en radio y televisión, es una anomalía. Es una anomalía. Sí, pues eso no existe. Digo, el tiempo que necesitan es cuando va a haber elecciones o va a haber algún proceso electoral. Y entonces tienen que dar informativo, tienen que hacer unos spots informativos, es decir, se va a hacer de esta manera, o se vencen las credenciales de elector dentro de 2 meses, vaya a recogerlas, así es, etcétera, ese tipo de cosas. Eso no se toca, se tocan los tiempos fuertes. Mira, la mitad del tiempo en radio y televisión que tiene para propósitos político-electorales los tiene el Instituto en el actual momento. Exactamente. Entonces esos habría que quitárselos en la propuesta que está haciendo el Ejecutivo Federal Mexicano en este momento. Así es. La que presentó López Obrador el día de ayer. Ahora, durante las campañas tendrán el 10% del total de tiempo que se asigne a la actividad electoral. Ahora, el 10% el INE. El INE. No el 50%. Y el 90%, y el 90% los partidos. Porque durante la actividad electoral crece el tiempo electoral. Así como es. Natural. Entonces, el INE mantendría nada más 10% del total. Y el resto los partidos y las candidaturas independientes. Entonces, esta sería, digamos, la nueva cosa. Ahora, el tiempo total que se asignaría, pues se reduciría y además ya no se utilizaría el tiempo fiscal. El tiempo fiscal es una cosa que, como es por decreto, sí, entonces el presidente lo puede mover y de repente lo mueve. Claro. ¿No? Entonces dejar eso ahí donde está y utilizar nada más la media hora que dice la ley diaria. Que eso es una cosa que está en la ley desde que se inventó la radio. O sea, no, y ya no nos metemos con el pago de un derecho sí, que para fines político-electorales. Esa es la propuesta. Ahora, pero hay otros elementos que también tienen que ver con, digamos, la esencia de la propuesta. Así es, con la nuez. Nosotros hemos tenido institutos electorales y tribunales electorales más o menos afectos al poder político en turno. Así es. Unos más, otros menos, pero siempre fueron instrumentos de maniobra, instrumentos de perversión de procesos y de procedimientos. En los últimos años ya no es así. Ahora tenemos otro fenómeno. Estas instituciones electorales operan como parte de la oposición política. Así es. Contra el gobierno. Una cosa, o sea, estar afecto al gobierno o estar contra el gobierno no debe existir. Eso Ninguno es una de los dos cosa extremos. irregular. Así es. Ninguna cosa es correcta. Yo siempre he dicho, he sido varias veces miembro del Consejo General del INE y antes del IFE, que el apego del instituto a las necesidades, requerimientos y exigencias de los gobernantes siempre fue pues un estigma, un gran defecto del instituto, ¿no? Sí. El poder que tenía el PRI también era especial, ¿no?
Los consejeros eran elegidos a través de acuerdos entre los políticos y los resultados siempre eran muy malos. Algo semejante ocurría también con los magistrados. Así es. Total, eso es lo peor que ha tenido el instituto, podríamos decirlo como resumen general, y lo hemos visto en ciertos momentos de crisis en los cuales el instituto y el tribunal no han sido otra cosa más que instrumentos. El INE dice que eso es autonomía. Sí, ellos dicen que es autonomía, pero la autonomía no puede ser entendida como la falta de imparcialidad, no puede ser entendida como un método de violación de la ley, y no puede ser entendida como recibir instrucciones porque es justamente lo contrario, la autonomía de poderes externos. Y tampoco puede ser entendida como gastarse de dinero público por cubetadas, incluyendo asignarse sueldos que la Constitución prohíbe. Exactamente. Como son los sueldos. Hay como 400 personas en el INE que ganan más que el presidente de la República. Exactamente. Bueno, y una discrecionalidad en la asignación. Una cosa verdaderamente de una irregularidad. Lo de los fideicomisos ya ni lo quiero mencionar, ¿no? Porque el instituto tiene autonomía, pero no puede en el ejercicio presupuestal estar haciendo subejercicios para guardarlos en almacenes. Economías como yo. En almacenes, no son economías porque son directamente almacenes. Bueno, eso no lo puede hacer porque la ley no se lo permite. Perdona que te interrumpa. Ellos tienen autonomía, pero no están por encima de la ley. Te respondieron que ese fideicomiso era para construir edificios. Bueno, o sea, ¿desde cuándo el INE es constructor de edificios? Bueno, pero ni siquiera... a ver, el INE puede construir un edificio poniéndolo en el presupuesto originalmente. Así es. Lo que no puede hacer es estar haciendo su vaquita. Exactamente. Sus cochinitos. Sus cochinitos. Por decirlo de alguna forma. No. Pero sobre la base de una política de subejercicios. Lo que no ejerza lo tiene que regresar a la tesorería. No lo puede meter en un cochinito. Eso es lo que dice la ley. No cumplen la ley, sencillamente no les da la gana, y no hay poder humano en este país que los haga cumplir la ley. Así están las cosas. ¿Por qué? Porque hubo un defecto de fabricación en relación con el instituto. ¿Desde el 96? Desde que se creó el instituto. 93. Cuando se independizó formalmente el gobierno, cuando dejó de presidirlo el gobierno y llegó, digamos, un no gobernante a la dirección del instituto. Se le empezó a dar, y cada reforma era en ese sentido, tal fuerza política, tal majestad política, que nunca lo merece un órgano electoral. Porque los órganos electorales deben ser esencialmente técnicos, para que sean buenos, para que sean imparciales, así es, para que sean efectivos y para que le den una rentabilidad política democrática al país al que sirven. No deben ser el lugar donde van ciertos intelectuales que toda la vida han hecho política a hacer política. O académicos. Que dicen que son académicos. Por eso. Algunos, bueno, sean o no sean académicos, yo lo que digo, cuando dije intelectuales no lo dije en el sentido despectivo, sino intelectuales en el sentido de que se pide que todos ellos tengan cierta obra, que sean doctores, que sean así, ¿no? Que tengan cierta reputación intelectual. Sí. Entonces, a ver, eso no se necesita para ser un buen organizador de elecciones, pero bueno, lo importante es que se le dio tal majestuosidad política que hoy día tienen una fuerza tan grande como para ganar más que el presidente, porque la Corte no se atreve a poner orden ahí. ¿Le correspondería a la Corte? Sí, y lo ha tenido que... Lo debió haber hecho en varias ocasiones. Sí. Y aceptaron unas maniobras
ya no voy a hablar de eso aquí, ya lo he dicho en otros muchos lugares y en ocasiones, maniobras verdaderamente horribles, todo para estar permitiendo que haya servidores públicos que, contrario a lo que la Constitución señala, ganen más que el presidente de la República en turno. El voto directo de los 7 consejeros del Consejo General que se proponen en la reforma ayudará a eliminar esta especie de inaccesibilidad. Son intocables, son inescrutables, o moverán más todavía. Mira, yo creo que es un método que está proponiendo el presidente de la República. Sí. Pensando en que de esa manera se podría alcanzar el objetivo, o alcanzarlo en mayor medida, por decirlo más modestamente, sí, de tener personas que no formen parte de la lucha política en ningún sentido, que sean honorables y que se apeguen a la legalidad y que tengan un prestigio, pues, que puedan defender, sí, que sea un orgullo de ellos en su desempeño como producto de una elección popular. Así es. Bueno, entonces yo espero que se acepte, porque las otras propuestas que hay, o todos los métodos que se han inventado para nombrar consejeros electorales y magistrados electorales, pues han traído como consecuencia lo que hemos visto, ¿no? Así es. O sea que se ve que eso no es la mejor forma, ¿no? ¿Cómo se hace Hay en que otros buscar países? otra forma. ¿Cómo se hace en otros países? Cada país tiene una solución, pero todas las soluciones que se busquen deben tener como propósito, no es tanto el mecanismo, sino lo que arroja. Exacto, la legitimidad. La conclusión, el desenlace, la puesta en práctica del mecanismo, que en cada país es diferente, ¿no? Y entonces para lograr que sean efectivamente personas honorables, muy apegados a la legalidad y que sepan defender honorablemente, por lo tanto, su prestigio intelectual y personal. Ahora, este es un elemento que ha espantado a muchos, porque ¿cómo que un magistrado va a ser de elección directa? Bueno, en la historia de la humanidad los jueces eran de elección directa, ¿no? Así es. Los magistrados en Roma eran de elección directa. A ver, así nació el asunto. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, en muchos estados de la Unión Americana, todavía hay jueces y procuradores que se nombran en elecciones. Claro. En Europa hubo muchos periodos en los cuales funcionó así. Lo que se busca es eso, la honorabilidad. Yo le preguntaba alguna vez a un miembro de un partido político italiano que había sido juez. Digo, yo todo el tiempo que fui juez no tuve nada que ver con la lucha política. Y tenía convicciones. Cuando me jubilo, puedo ingresar a un partido, solo hasta ahora. Ahora, en México, que es un país de mucha hipocresía política, tú puedes tener consejeros, puedes tener magistrados, que sean de un partido, o que sean adversos o críticos de otro, o de un gobierno que ejerzan las funciones de estar apegado al poder o de estar en la oposición. ¿Qué son las cuotas? Eso es lo que hemos tenido. Exacto, las cuotas y los cuates. Eso Pues, se acaba. Bueno, se busca. Se busca. Se busca. No somos omnímodos. Así es. Una última pregunta, ya se nos fue el tiempo como agua, Pablo. ¿Qué condiciones en este momento ves para que se inicie una discusión legislativa en torno a esta reforma constitucional? Bueno, ya los dos partidos de la oposición, el PRI y el PAN, han dicho, incluso el Movimiento Ciudadano, sí, que es otro partido también de la oposición, han dicho que van a presentar sus propias propuestas, iniciativas. Yo creo que eso es lo que va a abrir una discusión.
teniendo cada quien una propuesta, el paso siguiente pues es orquestar en el país las distintas Así es, el debate de las propuestas, porque esto es una cosa donde los partidos tienen que tener pues un protagonismo fundamental, ¿no? Sí. Pero no solo, diría yo. Yo creo que hay mucha gente que se ha dedicado a hacer la crítica de los sistemas electorales, no solo de México, sino del mundo entero. Y hay especialistas en nuestro país de un nivel importante, sí, y que son conocidos dentro y fuera de México, que también van a tener que dar su opinión y van a tener que hacer propuestas. Y yo creo que a como están las cosas y a la primera respuesta que la oposición tuvo, es decir, vamos a hacer iniciativas, se abre el camino. Exacto. Para poder lograr una transformación importante del sistema electoral, del sistema político electoral de México, porque aquí nosotros no estamos buscando un cambio técnico, que estamos buscando un cambio en la democracia mexicana. En la naturaleza de la democracia. Bueno, esta democracia que ha sido de desempeño muy lento. Los inicios de la transición a la democracia fueron desesperantemente lentos y los fraudes electorales eran una cosa. Mira, yo ayer decía en la conferencia mañanera donde el presidente anunció su iniciativa, que por primera vez en las últimas elecciones de 2021 el gobierno federal no había comprado votos ni había dado dinero a nadie para que los comprara. Por primera vez. Que esto, siendo un acontecimiento histórico, sin duda lo es algo que nos debe llevar más lejos, que nunca más gobierno alguno pueda hacerlo. Exacto. Que nunca más poder económico alguno, corporación alguna, pueda hacerlo. Así es. ¿No? Es muy importante este hecho histórico, de la primera vez que un gobierno federal no hace eso, pero siempre y cuando continuemos en esa misma ruta hasta que se haga parte de la vida pública nacional. Así es. Como algo enteramente normal y enteramente entendible y entendido. Uno de los elementos de esta reforma, uno de los propósitos de esta reforma, es llegar ahí. Lo mismo, elevar los niveles de representación, darle a las instituciones electorales y a las autoridades electorales un nivel de respetabilidad que no han tenido, un nivel de legalidad que no han tenido. Luego también hacer de la actividad electoral y de la participación popular en la vida política algo que no sea oneroso para el pueblo mismo, que no sea de derroche, de apantalle y de tonterías que no tienen ningún sentido, ¿no? Meter la austeridad en la función pública es una manera de respetar al pueblo, porque el dinero es del pueblo. Exactamente. Es decir, no permitas que el pueblo no permita que se derroche el dinero que es suyo y que es para las funciones públicas. Bueno, todas esas cosas están amalgamadas. No estamos hablando de una reforma cualquiera, ¿no? Estamos hablando de algo que tiene una proyección muy amplia y que se abra el debate, que se abran los medios de comunicación públicos y privados a un debate sensato, sin argucias, sin mentiras, porque luego los debates, cuando están llenos de mentiras, es un problema porque ciertas personas se tienen que dedicar a estar diciendo que lo que el otro dice
es una mentira, desmintiendo. Y hacer debates para desmentir al otro, pues es una pérdida de tiempo horrible. No, pues, el problema es, lo importante es discutir las ideas, los planteamientos, las propuestas. Ojalá este debate sea así. Así es. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ustedes. Empezamos el debate sobre la reforma político-electoral. Nos vemos en la próxima emisión de Voces Públicas. Gracias. A continuación, México bajo reserva. Clasificación A. Para todo público.